Qué ganas tenía de poder enseñaros la transformación que ha sufrido esta habitación. He cambiado de forma radical el aspecto de estos muebles de melamina. Atentos al tutorial porque seguro que te servirá. Bienvenidos a mi canal de YouTube, al que os animo que os suscribáis si aún no lo habéis hecho, y también me podéis encontrar en el resto de mis redes sociales. Para poder deshacerme de este color rosa intenso, lo que voy a hacer es poner cinta de carrocero o cinta de pintor en la parte que no quiero pintar. Antes de comenzar, es importante que nuestro mueble esté bien limpio. Comenzaremos aplicando una capa de primer, primero con brocha en todo el perímetro y después con el rodillo. Yo he utilizado un rodillo de espuma para que no queden restos de pelo. He dejado secar la primera capa de primer y ahora he empezado a dar una segunda capa. Voy a dar esta segunda capa a las dos estanterías y al cubilete pequeño que va junto a estas estanterías. Después dejaré secar 24 horas antes de empezar a pintar con la pintura. Como veis, aquí se nota perfectamente donde he dado ya una segunda capa de primer y donde hay solo una. Así que voy a seguir manos a la obra y cuando lo termine os lo enseño. Continuamos aplicando nuestra segunda capa de imprimación y al terminar vamos a dejar secar 24 horas. Bueno, ahora ha llegado el turno de pintar con nuestra pintura acrílica en base al agua. En esta ocasión voy a repetir la misma pintura que utilicé para la cama, que es de la gama Excel de la pajarita. Este tono en concreto es el tono Magnolia, por si lo queréis utilizar y os ha gustado. Vierto la pintura en un recipiente especial para pintar, en una cubeta, y ahí le añado un 10% de agua. Normalmente casi todos los fabricantes o marcas de pintura recomiendan diluir aproximadamente con un 10%. Yo lo hago un poco a ojo, he hecho un chorrín, muy poquito, lo mezclo bien con la brocha hasta que queda uniforme antes de empezar a pintar. Sí que os recomiendo que nunca hagáis la mezcla en el bote si creéis que os va a sobrar pintura, porque una vez que lo cerréis y lo guardéis se echará a perder. Mientras voy realizando la mezcla de pintura acrílica con un poquito de agua y aplicándola sobre los muebles, os dejo por aquí arriba la transformación que hicimos con la cama. Voy a seguir el mismo procedimiento tanto en las estanterías como en las patas del escritorio. 2 capas de imprimación, 2 capas de pintura. Ahora es el turno de los cajones. En primer lugar vamos a retirar los tiradores y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los cajones de la cama. Vamos a usar unos salvamanteles de bambú que recortaremos a medida. Sellaremos todos los huecos con masilla para madera. En esta ocasión he probado a poner masilla también en las juntas del salvamantel. Retiré el exceso con un trapo húmedo y además pasé un poquito de lija. Y ahora quiero que veáis cómo queda una vez terminado. Os quiero enseñar cómo queda el cajón una vez que lo hemos sellado con la masilla para madera y le hemos puesto también la masilla por todo el perímetro. Deciros que tenéis la opción de poder dejarlo así, se queda como una madera lavada, un poquito más blanquecina, porque la masilla para madera penetra en toda la veta y la verdad es que queda muy chulo. Yo, como ya los cajones de la cama los hice en color blanco, estos los voy a pintar exactamente igual. Le voy a dar 2 capas de pintura acrílica al agua. Antes de nada voy a poner 2 capas de imprimación al perímetro porque esto es melamina, entonces tengo que dar imprimación y después también lo pintaré igual que el frontal del cajón. Ahora os voy a enseñar lo que voy a hacer con esta puerta que va en la parte superior de las estanterías. La voy a decorar en el perímetro con unos trozos de salvamantel de bambú y en la parte central voy a poner un poquito de ratán. Lo pegaré con cola blanca y pondré peso encima durante 24 horas. Luego le voy a hacer un pequeño marco también con unas tiras de salvamantel de bambú que han sobrado de los anteriores cajones y voy a ir pegando con un adhesivo fuerte. Voy colocando uno a uno con mi adhesivo y una vez que los haya colocado los 4, lo que voy a hacer es colocar peso encima durante 24 horas para que queden bien pegados y no se levanten. Ahora voy a sellar todos los huecos que nos quedan entre las tablillas. Voy a ir poco a poco echando masilla y tapando los huecos.
Una vez que nuestra masilla ha secado bien, es el turno de darle el toque final. Voy a utilizar la misma pintura que para el resto de la habitación, una pintura acrílica en base al agua. Voy a pintar tanto las tablillas de bambú como el ratán central. Una vez que hemos terminado, vamos a ir colocando cada uno de los elementos: las patas del escritorio, la puerta, las estanterías, los cajones, y ahora vamos a decorar. Os enseño algunas imágenes de cómo ha quedado y aprovecho la ocasión para pediros que os suscribáis al canal. ¿Qué os parece el resultado? Pues así es como ha quedado nuestra habitación. Hemos aprovechado absolutamente todo. Hemos colocado en el mismo orden para aprovechar los taladros. ¿Y quién diría que esta habitación era antes de un color rosa fucsia intenso? Con un poco de pintura podéis cambiar el aspecto de vuestros muebles de melamina. Merece la pena invertir muy poquito dinero para obtener un gran resultado. Y ya solo me queda pediros que le deis un like a este vídeo si os ha gustado. Dejadme en comentarios qué queréis que os muestre en futuras publicaciones. Si os ha gustado, qué opináis, qué cambiaríais si haríais las cosas de otra manera. ¿Qué resultados habéis obtenido vosotros en caso de que hayáis cambiado alguna habitación? Me interesa vuestros comentarios y quiero leeros. Eso sí, no te olvides de activar la campanita para que te avise del siguiente vídeo, de lo contrario no lo verás. Así que, sin más preámbulos, me despido. Hasta el siguiente vídeo. ¡Ah! Y no olvides suscribirte. Te espero.